Hola, operadores y operadoras de carga pesada. El día de hoy tenemos un invitado desde Perú. Entonces, cuéntanos, es la primera vez que vamos a hablar. Cuéntanos cómo es tu nombre, a quién representas y la idea es que podamos seguir avanzando en nuestra conversación. Claro, mucho gusto, Marce. Me Mucho voy a gusto, presentar. Mi nombre es Luis Beltrán. Luis mucho Beltrán gusto. Huelpa Muñoz. Eh, bueno, represento a la empresa Montacargas y Grúas Marco. Es una empresa joven, ¿no? Con 9 años de trayectoria. Estamos aquí en Lima, Perú, al sur de Lima exactamente. Ah, qué gusto tener a este invitado el día de hoy. Excelente. Nada, la idea es que nos cuentes como un poco acerca de tu experiencia en todos estos temas de montacargas, de maquinaria pesada. Queremos conocer un poco acerca de ti, acerca de tu historia. Bueno, Montacargas y Grúas Marco, como te repetí, ¿no? Es una empresa joven con 9 años de trayectoria. Se fundó en el año 2013, entonces he empezado como persona natural, ¿no? Llamamos aquí en Perú persona natural, o sea, una empresa con nombre, ¿no? Luis Beltrán Huelpa Muñoz. Y ahí, 3 años, 4 años más tarde, hice una sociedad con mis hermanos y formamos Montacaras y Grúas Marco SAC. Y Ah, qué actualmente, chévere, es una empresa familiar. sí, correcto. Y entonces actualmente estamos ahí escalando y viendo ya un nombre, una marca más específico, ¿no? Como MGM. MGM. MGM, que significa M de montacarga, G de grúas, M de marco. Ah, qué interesante. Una Entonces, inquietud, pero supongo que tuviste que pasar como por muchas cosas en tu vida para llegar a este momento de... Cuéntanos un poquito más acerca de cómo ha sido esa trayectoria, cómo fueron tus inicios, cómo ingresaste como en todo este mundo, porque ya la empresa y lo que has conformado, pues ha sido como un fruto de un trabajo y de una experiencia a lo largo de los años, me imagino. bueno, yo inicié como operador de montacarga. Ah, Yo inicié como operador de montacarga hace, a ver, en el 2012, exactamente en 2012. en Enero de 2012. 2012, ¿no? Fui a una empresa familiar también, que era un familiar mío, ¿no? Empecé ahí como, por ejemplo, limpiando montacargas, yendo como ayudante, cuidando montacargas, ¿no? Empecé de abajo, pues, ¿no? Como se puede decir, ¿no? Claro. Entonces, ahí nace el interés, ¿no? El interés de querer aprender más. Entonces, gracias al esfuerzo que uno pone, aprende rápido. Entonces, cuando uno tiene el esfuerzo, la dedicación y el interés de aprender, aprende muy rápido, bueno. Entonces aprendí, en menos de 6 meses aprendí a operar montacarga, eh, estaba ganando más experiencias, ¿no? Y en un año y medio que di el 100% en la otra empresa de un familiar, entonces decidí abrirme por mi propia cuenta. Ok. Entonces, a lo largo, ¿Y qué te llevó como a despertar ese interés en ese momento para ser operador de montacargas? bueno, principalmente es el pensar, ¿no? El tener criterio, porque un montacarga, un operador de montacarga tiene que tener muchísimo criterio, tiene que ser muy inteligente para poder solucionar, ¿no? Algunos trabajos, algunas maniobras que son, algunos lo pueden ver imposible, ¿no? ¿Cómo qué Entonces, tipo de maniobras te tuviste que enfrentar en ese momento de tu vida? a ver, como por ejemplo, al ingresar a un almacén, una maquinaria extremadamente grande, ¿no? Tienes que ingeniarte, pensar cómo vas a ingresarlo, ¿no? De qué manera lo vas a coger la carga, qué accesorios vas a utilizar, ¿no? Tener en cuenta todo eso, ¿no? Entonces tienes que analizar, es bastante pensar, ¿no? Pensar, tener mucho criterio para buscar algo específico, una solución, ¿no? De poder ingresar esa máquina. La cosa es ingresarlo, de una otra manera. Ok. Entonces necesita pensar, ¿no? Sí, y como mucha toma de decisiones, o sea, una decisión tras otra. Son como Exactamente, ¿no? cuestión de decisiones rápidas y obviamente pues Exactamente. con mucho carácter, con mucho poder decisivo acerca de las maniobras que vas a hacer. Eso Oh. más que todo, ¿no? Más que, eh, fuera de lo común, siempre un operador de montacarga debe tener en cuenta, debe saber perfectamente, ¿no? Las medidas de seguridad, saber analizar los peligros y riesgos, ¿no? Porque constantemente estamos ahí enfrentando, ¿no? Diferentes tipos de peligros, diferentes tipos de riesgos.
¿Y te llamaba mucho la atención la maquinaria, las maniobras que se hacían con ellas? ¿Qué fue lo que, digamos que en ese sentido, qué fue lo que te impulsó? Bueno, lo que me impulsó es prácticamente en el tema de los montacargas. Yo inicié con montacargas, como te digo, ¿no? Sí. El tema de los montacargas, lo que me impulsó bastante es tratar de cubrir la necesidad de que algunos clientes requerían, de tratar de que su mercadería, su carga valiosa que son para ellos, ¿no? Tratar de alguna otra manera hacerles sentir seguro, ¿no? Al manipular, al descargar, al bajar, ¿no? Y entonces uno cuando realiza perfectamente su trabajo es halagado por el cliente, ¿no? Oye, muy bien, lo has hecho muy bien, te dice, ¿no? Y entonces de alguna otra manera te sientes halagado y vas ganando más experiencia, ¿no? Y te vuelves un experto, ¿no? Ok, qué interesante. Entonces, listo, duraste 6 meses, aprendiste a manejar los montacargas y de ahí de una vez diste el salto o qué pasó en ese momento de tu vida. Aprendiendo a manejar montacarga, tuve experiencias malas, ¿no? Como por ejemplo, Sí, a ver, cuéntanos un poquito de eso. yo cuando estaba empezando a manejar montacarga, era un montacarga de 2 toneladas, bien pequeño. Y entonces yo estaba saliendo del grifo. Uno siempre cuando está aprendiendo le pasa cosas, ¿no? Estaba Claro. saliendo del grifo después de abastecer combustible, entonces me distraí, ¿cuántos segundos? O, claro, algo breve me distraí, entonces al momento de salir del grifo, por mala experiencia, venía aquí en Perú, hay unos mototaxis, ¿no? Entonces venía la mototaxi y lo había volteado. Y entonces para mí fue un susto, ¿no? Fue un susto terrible, entonces desde esa vez ya aprendí, ¿no? A que al momento de operar un montacarga, al conducir un carro, al hacer cualquier trabajo, uno no tiene que estar distraído, ¿no? Entonces me pasó esa experiencia, ¿no? Otra experiencia cuando estaba empezando a manejar montacarga, los clientes, ¿no? Como nosotros aquí le hacemos servicio a diferentes tipos de clientes, entonces uno hace diferentes tipos de trabajos. No es que solamente estás en una empresa muchos años haciendo el mismo trabajo, sino en el tema de servicios, tú vas a diferentes tipos de clientes y haces diferentes tipos de trabajo, diferentes tipos de maniobra. Entonces, ahí en la experiencia, cuando uno va aprendiendo, ¿no? A veces el cliente es muy apurado, ¿no? Te grita, ¿no? El cliente quiere que lo hagas rápido, ellos no tienen en cuenta el tema de la seguridad, ¿no? Te quieren hacer realizar una maniobra peligrosa, ¿no? Te imponen. Entonces es ahí donde un operador tiene que bajarse del montacarga, tener mucha paciencia, conversar con el que está dirigiendo con el cliente, ¿no? Y hacerle entender de que esto no es un juego, esto no se hace rápido, ¿no? Se trata de hacer un trabajo seguro. Claro. Entonces, eso. A ver, otra experiencia que te podría contar, ¿no? A veces, al realizar un trabajo de montacarga, el área, ¿no? El área de trabajo es muy reducido, ¿no? Los terrenos son inestables, entonces, cuando uno va a trabajar por trabajar, sin tener en cuenta las inspecciones previas, antes de realizar el trabajo, entonces, sufre imprevistos, ¿no? Inconvenientes de que a veces se queda atorado en el terreno movido, de que a veces por el espacio reducido daña alguna pared, eh, daña las cosas que están alrededor ahí en la empresa, ¿no? Te lo comento esa experiencia porque sí me la ha pasado, entonces, y eso uno aprende, ¿no? Sí, Aprende claro. a tener más seriedad en el trabajo, más concentración, a ser más... tiene que ser un operador que anticipe, que prevea, ¿no? Que sea muy cuidadoso, que sepa identificar, ¿no? Lo que te comenté, los peligros y riesgos, ¿no? Bueno, entonces continuemos un poco en donde habíamos quedado. Ingresaste a esta empresa familiar, apoyaste como todo el tema en operador de montacargas, tuviste todas estas experiencias ahí. Y después de ahí, ¿qué ha sucedido con tu experiencia después de ese momento? Eso me dijiste que fue en el 2012. Después de eso, cuando uno pasa las experiencias, las pruebas, son pruebas, ¿verdad? Claro, son pruebas que Sí. como pero de montacarga, tiene en cuenta entonces. Yo Ya me uno toma imagino conciencia, ¿no? que todos los operadores hemos pasado como por ese tipo de situaciones que digamos que nos podemos distraer en algún momento de la vida. Igual somos personas, no estamos exentos, tenemos nuestros problemas familiares, económicos, personales y a veces uno no está como con los 5 sentidos y sí es importante porque de hecho que ese tipo de sucesos pasan es por todos esos factores. Exactamente, ¿no? Uno aprende a,
a tener bastante conciencia en que el trabajo de operador de montacarga no es un juego, ¿no? Es un trabajo sumamente para personas inteligentes, ¿no? Que tengan muy buenos valores, ¿no? Y también tengan esa capacidad de, de pensar y buscar solución y saber analizar, ¿no? Los peligros y riesgos y hacer la toma de medida de control, ¿no? La medida de control, de qué manera lo vas a hacer muy bien, ¿no? Sin perjudicar al cliente, sin perjudicar la carga y tu propia integridad, pues, ¿no? Claro, Porque claro. eso es lo que uno aprende, pues, ¿no? Que se tiene que ser muy cuidadoso. Y es el único, el operador prácticamente es el responsable, ¿no? Cuando el operador está sentado en el montacarga, él es el responsable de todo lo que pueda pasar, ¿no? Entonces, por lo tanto, tiene que estar sumamente muy bien concentrado y enfocado en lo que tiene que hacer. Claro, sí, eso es como un aprendizaje y de todas estas experiencias pues se busca como consolidar ese aprendizaje y adquirir como esa integridad que se requiere para ser Correcto, operador. sí. En el 2012, cuando ya Así es. sucede esto, que estás en esta empresa familiar, después de ahí, de esos 6 meses que estuviste en esa empresa, ¿qué sucedió en tu vida? ¿Qué hiciste? ¿Continuaste ahí? ¿Cuánto tiempo más estuviste? Estuve un año y medio trabajando. Ah, Aprendí muy rápido, ¿no? Con las experiencias que me pasaron, aprendí muy rápido. Di el 100% eh, para ayudar a crecer a esa empresa familiar de un familiar lejano, ¿no? Y entonces es ahí donde a veces no saben valorar el esfuerzo que uno da, ¿no? Entonces me pongo a pensar y digo, ¿no? Si no valoran el 100% que estoy dando, entonces traté de pensar más y abrirme por mi propia cuenta. Empezar a comprar un montacarga en el 2013, en el 2013. en agosto, ¿no? 2013 de agosto, comprar un montacarga e iniciar por mi propia cuenta, ¿no? Qué chévere. Entonces, por Cuando dices, o sea, en ese tiempo ahorraste o te endeudaste o cómo, qué esfuerzos hiciste para poder comprar un montacargas. ahorrar, ahorrar, aparte de eso, conocer personas, ¿no? Personas sumamente importantes, amigos. Entonces, es ahí donde decido comprar un montacarga y conozco también a un amigo igual del mismo rubro que me vende su montacarga, como es decir, a crédito, ¿no? Oye, dame tanto y luego me completas, pues, ¿no? Y entonces, por una Ah, qué bien. oportunidad, O sea, fue claro, la por una oportunidad, oportunidad. Claro. exactamente, es ahora, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, tuve que aprovechar esa oportunidad. Y entonces aprendí y empecé por mí mismo, pues, ¿no? Como te dije, como Luis Beltrán, ¿no? Como persona natural. ¿Cuánto te costó ese Empecé, montacargas en ese momento? era un montacarga Heli del año 2008. Era un montacarga chinito, ¿no? Como dice, Heli 2.5. Era gas. Entonces, en ese entonces me costó, ¿cuánto me costó? $5.500. Ok, Exactamente. ok. Entonces yo le di un inicial de $4.000 y $1.500 para después, pues, ¿no? Ah, ok. Entonces ese montacarga lo tuve desde el 2013 hasta este año que recién lo di de baja, me dio mucha pena, pero tuve que deshacerme en serio. Claro, es algo, Tenías una ese herramienta muy importante, sentimiento exactamente, ¿no? Pero emocional. ya cuando lo del corazón tuve que la persona a veces, ¿no? Cuando una persona se le antoja un equipo, ¿no? O sea, tiene el interés de querer tener ese equipo, lo preferible siempre es darle esa oportunidad también, ¿no? Ah, ¿tú quieres comprarlo? Toma, pues, ¿no? Entonces, nosotros no nos dedicamos tanto a vender, entonces hay a veces algunos clientes, personas que dicen, oye, ¿tienes montacarga para vender? Me gusta este montacarga, véndeme, ¿no? Entonces Ah, es ok. así, ¿no? Donde inició con ese montacarga que recién hace poco le hemos dado de baja. Entonces empecé con ese Inicias montacarga, tú solito como persona natural claro, y como tú persona natural. mismo, o sea, te empezaban a llamar de algunas Eh, empresas o claro, como, porque aquí en el sur en ese entonces, hace como 9, 10 años atrás, ¿no? El sur de Lima había mucha demanda porque había muchas industrias. Se estaba empezando a industrializar. Entonces había muchísimas más empresas que requerían ese servicio. Y entonces empecé ahí, ¿no? Como se dice, marketeando, parqueando en la calle y a veces vienen ahí los clientes a buscar, ¿no?
Entonces, cuando uno a veces está desde muy temprano hasta muy tarde, siempre vas a captar clientes y de acuerdo a la calidad de servicio que tú das, ¿no? La calidad de servicio a que un operador tiene que hacer un buen servicio, ¿no? Muy buen servicio para que el cliente quede satisfecho, ¿no? Y te pueda seguir llamando a la próxima. Y aparte de eso, el estar ahí solucionándole el problema al cliente, porque el cliente a veces puede tener un problema a medianoche, 4 de la mañana, oye, me llegó esta carga o se me malogró esta máquina inyectora, necesito cambiarlo. Entonces yo estaba ahí, ¿no? Medianoche, 4 de Disponible la mañana, 3 de la mañana. 24/7. Exactamente, Oh, 24/7. Y y eso me abrió las puertas para claro. ahorita tener una cartera de clientes sumamente importante. Y cuando, listo, hiciste ese trabajo que es un trabajo duro, pero igual estabas luchando por lo tuyo, estabas pagando el equipo. ¿Cómo haces digamos que ya cómo migras al tema de que ya dejes de ser persona natural y se vuelva ya algo como más grande? ¿Cómo hiciste para tener como ya trabajadores que estén operando contigo? Después de comprar ese montacarga Heli, como ya había juntado más trabajando con el montacarga, ¿no? Entonces decidí comprar otro montacarga, ¿no? Que era un montacarga Hyundai de 3 toneladas, entonces es ahí donde me faltaba un operador. Claro. Entonces tuve que llamar a mi hermano para que aprendiera a manejar, enseñarle y también sea un operador. Y entonces Ah, ya éramos dos donde estábamos 24/7, ¿no? Dando servicio a diferentes tipos de clientes. Y así consecutivamente, ya eran 2 montacargas, luego eran 3, 4, ¿no? Igual tuve que genial. llamar a mi hermano y así, ¿no? Entonces, desde los tres, 24/7 constantemente, haciendo quedar muy bien en alto la empresa y haciendo muy buen servicio, hicimos que de 2, 3 montacargas ya sean 12, ¿no? Como por ejemplo. Actualmente Entonces ya ahí son 12. actualmente tenía como 40, 35, ahorita tengo 30. Wow. Entonces, ya después en el 2017, exactamente, hacemos formar una empresa con SAP, ¿me entiendes? Entonces, Sí, como inicié con mis hermanos, entonces tuve que de alguna otra manera ponerle en la empresa, pues, ¿no? Porque también aportaron su esfuerzo. Entonces, claro. hacemos una SAC, ¿no? Montacaras y Grúas Marco SAC. En el 2017 iniciamos como Montacaras y Grúas Marco SAC. Y Oh, entonces, pues ahí donde continuamos nuestras actividades ya como una empresa formal, ¿no? Jurídica, ¿no? jurídica, sí. Y entonces ya eso también te da más peso, más peso, más valor te da porque ya contactas con todo tipo de clientes extranjeras, ¿no? Transnacionales, todo tipo de empresas y entonces es ahí donde ganamos más cartera de clientes. Ganamos más cartera de Claro. clientes, aumentamos más operadores porque teníamos más montacargas, ¿no? Y entonces así empezamos con montacargas y grúas Marcos. ¿Cuántos clientes tienes actualmente, más o menos? Un aproximado, más de 800 clientes, se podría decir. ¿Y Entonces, estás en Lima o estás en otras ciudades también prestando el servicio? bueno, Lima es la capital de Perú, ¿no? Lima, el sur de Lima exactamente es Lurín, la zona industrial. Entonces, Ajá. más allá hay otra zona industrial que está por otro distrito, que es Chilca. Luego vi El Salvador, Pachacama. Entonces, actualmente estamos en Lurín, estamos en Chilca y estamos ahí en Pachacama y Villa El Salvador, ¿no? Básicamente todo el Wow. sur, ¿no? El sur de Lima, se podría decir. Sur de Lima. Ah, qué interesante. ¿Y cuántos trabajadores tienen? Operadores de montacarga tenemos Claro. como 15, 18 operadores de montacarga. Ah, qué chévere. Cuando tú haces unas pruebas, o sea, quieres contratar a un montacarguista, ¿qué tienes en cuenta para hacer la contratación, la vinculación con MGM? Bueno, prácticamente que tenga un buen perfil, ¿no? Un buen perfil, una ¿Qué buena es hoja de tener un vida, buen perfil? Cuéntanos un poquito. que tenga una buena hoja de vida, ¿no? Que es una buena hoja de vida, aquí llamamos el currículo del operador, ¿no? Las experiencias que ha tenido, ¿no? En qué clientes ha trabajado, ¿no? Los certificados de operador que ha tenido, los certificados de charlas de seguridad que ha tenido, ¿no? Y las recomendaciones, a veces nosotros al encontramos operador, ¿no? Llamamos a la empresa donde ha trabajado para constatar cómo es
cómo ha sido su trabajo, cómo ha sido su labor en ese entonces con esa empresa, ¿no? Y Ah, entonces así constatando, pues, vemos si tiene un buen perfil. El buen perfil te digo de que tenga muchos años de experiencia, muchos ¿no? años son más o menos cuántos años de Tres, experiencia. 3 años a más, ¿3 años? claro, Oh, 3 años. Entonces vemos ahí que el operador tenga buenas referencias, buenas constancias de trabajo, ¿no? Y los certificados, porque a veces hay operadores que tienen certificados, tienen constancias, pero lo descuidan, lo botan, no lo, no lo guardan, ¿no? Para poder ir a hacer una entrevista a un nuevo trabajo. ah, Entonces, ellos tienen que siempre guardar, ¿no? Una recomendación es que cualquier constancia, certificado, alguna charla de seguridad que haya recibido, siempre tienen que tenerlo guardado para cualquier entrevista en otro tipo de empresa, pues, ¿no? Bueno, aparte de ello, lo que nosotros vemos es que el operador que tenga esa pasión que sea una persona apasionada en el tema de los montacargas, porque claro. muchos operadores, a veces, no muchos, algunos, pocos operadores son que a veces vienen solamente por el dinero, ¿no? No es porque les gusta trabajar. Entonces a veces hacen quedar mal en el cliente, ¿no? Como por ejemplo dejar el trabajo en stand-by sin terminar, ¿no? Trayendo problemas ahí con el cliente. Entonces, cuando un operador es apasionado, se le gusta lo que está haciendo, es operar montacarga, va a dar el 100% siempre, ¿no? Va a dar el 100%, va a hacer quedar muy bien su trabajo, ¿no? Va a cuidar muy bien su herramienta de trabajo, que es el montacarga, ¿no? Va a cuidar la carga del cliente, ¿no? Eso es lo que, y su propia integridad también, ¿no? Cuidarse a sí mismo, ¿no? Porque hay operadores que son muy relajados, que no les gusta utilizar los CPPs, los implementos que se le asignan, no quieren utilizar casco, no quieren ponerse el chaleco. Entonces vemos que esa persona tiene que ser una persona sumamente importante en el tema de la responsabilidad, ¿no? De sus valores y como operador de montacarga, en el tema de cuidarse, ¿no? Porque al momento de hacer servicios hay diferentes tipos de peligros, ¿no? Diferentes tipos de riesgos. Claro. Cuando ya tú revisas el currículum, entonces les haces alguna prueba, los pones a conducir algún equipo o qué, digamos que es otra de las pruebas que tú tienes en cuenta para la vinculación. Número uno es el currículo, ¿no? La hoja de vida del operador. El punto número dos es que el operador hacemos una prueba teórica respecto Sí. a las partes del montacarga. Las partes del montacarga, ¿no? Aparte de eso, algunas pruebas de temas de seguridad, ¿no? De los peligros y riesgos del hiper, ¿no? Peligros y riesgos y las medidas de control en caso de, ¿no? Entonces hacemos una prueba práctica donde ellos tienen que poner su conocimiento, ¿no? De lo que saben, ¿no? De montacarga. Entonces, después de la prueba que le damos la Teórica. prueba de conocimiento teórico, hacemos la prueba práctica, ¿no? En la Ok. prueba práctica verificamos de lo que un operador, qué es lo que hace primero, ¿no? Antes de iniciar a trabajar, ¿no? Entonces, lo primero que el operador tiene que hacer es, primero, inspeccionar el montacarga, ¿no? Claro Tiene que que sí. saber inspeccionar el montacarga. Conocer las partes del montacaras, externas e internas, ¿no? Por Porque para supuesto. eso se hace un previo checklist, ¿no? Un checklist del montacarga, entonces tiene que saber las partes del montacarga externo, dónde está la horquilla, dónde está la parrilla, el mástil, la dirección, y también internamente, ¿no? Dónde queda el filtro de aire, el tanque hidráulico, la varilla de medidor de aceite de motor, varilla de medidor de aceite hidráulico, la varilla de medida de la caja, ¿no? El dónde queda el filtro de aire, dónde queda el radiador y todo eso, ¿no? Entonces, Este tenemos que caso, ver de ¿por que el qué? operador conozca muy bien, porque si un operador eh, sale a trabajar sin inspeccionar su equipo, entonces puede ocurrir en el camino eh, alguna situación grave, pues, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Eh, irse a revisar el montacarga a un cliente, ¿no? A hacer un trabajo de un cliente. Por ejemplo, no había agua en el radiador, no se fijó el agua del radiador, el refrigerante. Entonces se va a trabajar y entonces ya se da cuenta cuando sale el humo, ¿no? Del radiador, cuando lo recalienta. Ah, Y entonces eso es para nosotros un gasto tremendo, ¿no? Reparar un claro. montacarga.
¿no? Ya lo está malogrando el motor. Otro también es que a veces siempre se desgasta, ¿no? El tema de los aceites, ¿no? Con el trabajo, a veces una manguera se podría desajustar, puede estar saliendo refrigerante o aceite, entonces al no inspeccionar el operador se va y entonces ya el camino va botando aceite, tampoco se da cuenta y llega al cliente ya sin aceite, entonces está malogrando el equipo, pues, ¿no? Tiene que cuidar el equipo, es una herramienta de trabajo. Eso es muy importante, ¿no? Es muy importante que el operador conozca las partes externas e internas y también sepa hacer una inspección eh, utilizando el checklist, ¿no? Entonces, al momento de hacer la prueba de manejo, entonces vemos de que qué tanto conocimiento tiene el operador, ¿no? En el tema de las partes del montacarga y en el tema de la inspección, ¿no? Porque no se trata de hacer en el checklist de check, check por hacer, ¿no? Porque los operadores lo completan sin revisar. Como una Entonces, plana, sí. exactamente. Entonces, lo que nosotros vamos a ver que él tenga, ¿no? Ese cuidado de revisar antes de ir a trabajar. Después de eso, lo que nosotros vemos en la evaluación es cómo sube al montacarga, ¿no? ¿Por qué lado? ¿Por el lado donde están los mandos o por el otro lado, ¿no? Entonces, por seguridad, siempre se sube por el lado opuesto de donde están los mandos, ¿no? De subir, bajar. ¿Por qué? Porque al momento de estar estacionado en montacarga, lo adecuado siempre es que el operador suba por el lado opuesto de donde está los mandos, de subir, bajar, deslizar. Tiene que subir por el lado opuesto, ¿no? Porque por el lado donde está la palanca puede ser que cuando está subiendo accione con el codo, accione con una parte del cuerpo y puede aplastar a alguien, bueno. Entonces Claro. tiene que subir por el lado correcto. Después de eso, la prueba que nosotros hacemos al operador, cómo lleva las uñas, ¿no? A cuántos metros de altura, cuántos centímetros de altura, perdón. Porque lo adecuado es siempre llevar 10 centímetros a ras del piso, ¿no? Entonces hay operadores que vienen a practicar, a entrevistarse, a hacer la prueba, entonces llevan la uña a medio metro, a 1 metro de altura, ¿no? Bueno, nosotros no le decimos nada, ya le decimos, es el montacarga, préndelo y maneja, ¿no? Trasládate de allá para allá, ¿no? Y vemos eso, ¿no? A cuántos centímetros de altura lleva, ¿no? A ras del piso tendría que llevarlo, ¿no? Esa es la otra observación. La siguiente es al momento de hacer la prueba con, aquí llamamos pallet, hay una base, ¿no?, de madera donde está la carga, ¿no? Pallets le llamamos aquí, Sí. entonces le hacemos la prueba con los pallets, con una carga, como por ejemplo, ¿no? Le ponemos algo inestable, algo que sin valor de inestable, ¿no? Que él tiene que llevar cuidadosamente teniendo precisión, ¿no? Al frenar, ¿no? Al subir, al bajar, ¿no? Tiene que tener una precisión. Entonces, hay momentos donde ahí al operador el nerviosismo le da una mala jugada, entonces no le da una precisión, ¿no? Es inseguro, pues, ¿no? Claro. Entonces tiene que ser seguro. La otra prueba que le damos es cuando le damos la indicación, ¿no? Una indicación insegura. Entonces, ahí vemos donde el operador vemos que él tiene que ser responsable del montacarga, él es el responsable que está sentado en el montacarga, o sea, no se trata de que decirle, oye, hazme o transita por este lado, ¿no? Oye, o mueve esa carga de esta forma, ¿no? Entonces, ahí vemos la reacción del operador, ¿no? Cuando nosotros le damos una indicación insegura, él tiene que decir, él tiene que hacerlo a la manera más correcta, pues, ¿no? Ah, ok. Más segura. Entonces, Más no se trata seguro. de, más segura, no se trata de aceptar o de decir, ya, lo voy a hacerlo, ¿no? A lo que el cliente te diga, bueno. Entonces, él tiene que ver la manera más segura de hacerlo, ¿no? Porque el cliente puede decir, hazlo así, pero si lo vas a hacer caso, se cae la carga o daña la montacarga, ¿quién es el responsable? El que está sentado en el montacarga, bueno. Claro. Entonces, no tiene que hacer todo lo que le diga el cliente, ¿no? Él tiene que analizar, ¿no? Inspeccionar, ¿no? El otro punto es el operador que antes de hacer el trabajo, tiene que inspeccionar su área de trabajo. El área de trabajo, ¿no? Por dónde va a transitar, qué peligros hay, ¿no? Cómo está el terreno, es movido, es duro, ¿no? Tiene que inspeccionar su área de trabajo. Después tiene que inspeccionar la carga que va, el trabajo que va a realizar, ¿no? La carga que va a descargar o va a cargar, porque
hay cargas que son frágiles, son muy frágiles. Entonces, cuando un operador opera sin inspeccionar la carga, entonces, si la carga es muy frágil, no inspecciona, no pregunta al cliente diciendo, ¿no? ¿Cuál es la parte más segura, ¿no? ¿Cuál es la parte más dura para coger con la uña? Entonces, Claro. él llega de frente con el montacarga a levantar la carga sin inspeccionar y sin consultar. Entonces, al momento de hacer el trabajo, se daña la máquina, ¿no? Porque es frágil, ¿no? Y entonces ahí donde el cliente ya nos hace asumir la responsabilidad de pagar, ¿no? Claro. Entonces, es muy importante, ¿no? De que el operador inspeccione, ¿no? Su carga, la carga que va a manipular, el área de trabajo, eso, ese punto, ¿no? Por último, al momento de dejar estacionado el montacargas, ¿no? Siempre dejando con las uñas para abajo, accionando el freno de mano, ¿no? Y todo eso. Entonces, es muy importante eso, ¿no? En la parte teórica, ¿no? De que el operador de montacarga debe tener en cuenta esos puntos, ¿no? Número uno, conocer las partes del montacarga, ¿no? Externas, internas, saber hacer una inspección, ¿no? Inspeccionar el área de trabajo, inspeccionar la carga, es todo eso muy importante para un operador de montacarga. Claro, sí, siempre tienen que tener como bastantes puntos en cuenta al el momento de presentarse como a una entrevista, ¿no? Que se lancen ellos como un proceso de selección. Claro. Y pues obviamente que muchas veces hay operadores que tal vez no tienen toda la experiencia, pero tal vez sí tienen esa pasión, siguen el paso a paso, son muy cuidadosos, entonces pues tal vez muchas empresas les den oportunidad a estas personas que hasta ahora están como comenzando en el medio y que muestran como, como cierto interés, pero todos esos pasos son muy importantes, son los que tú tienes en cuenta a la hora de contratar operadores para tu empresa. Actualmente, digamos que estás en la vinculación de personas, tu empresa sigue creciendo, se están expandiendo. Estamos siempre constantemente, estamos en proceso de crecimiento y a veces constantemente hay reclutando operadores, ¿no? La diferencia es que una empresa de montacargas que realiza servicios de montacargas es muy distinto a una empresa industrial, por ejemplo, a una fábrica, ¿no? Que produce, por ejemplo, tazas, tubos, ¿no? Alguna empresa que fabrique envases, es muy distinto, ¿no? Claro. Porque en el caso de una empresa de servicios, ahí es donde un operador se forma a ganar muchísima más experiencia, porque en nuestro rubro hacemos diferentes tipos de servicio, Se diferentes enfrentan tipos de a trabajo. diferentes cargas, diferentes trabajos, diferentes mercancías, diferentes Claro, claro, terrenos, clientes. exactamente, es diferente. No es como estar en una sola empresa, todos Se los carga años lo mismo descargando todos los lo mismo, días. exactamente. Exacto. Entonces, vienen operadores, ¿no? Que tienen esa base de operar. Entonces, es aquí en la empresa donde nosotros le formamos, ¿no? Le Ah, ok. formamos a ganar más experiencia. Y entonces, en un corto tiempo, igual se vuelven ya expertos, maniobristas, ¿no? Ya hacen diferente trabajo, todo, ¿no? Y Qué entonces chévere. es ahí donde el operador se vuelve un experto, ¿no? Un máster, ¿no? Un buen Uf, operador, ¿no? Y genial, así qué chévere. vamos constantemente, ¿no? Hay operadores que aprenden aquí, se vuelven un máster, un muy bueno se vuelven y después se van a otro trabajo, pues, ¿no? Igual bien, otro operador, ¿no? Con poco conocimiento, entonces, el tema es que tenga interés, ¿no? Que le gusta operar montacarga. Cuando uno hace lo que Exacto. le gusta, siempre va a aprender muy rápido, va a poner de su parte, no hay peros, No lo pero siente como para que... un trabajo porque es su pasión. Exactamente. Entonces Sí, qué ahí donde chévere. nosotros le formamos y le capacitamos. Ahorita estamos en ese proceso de capacitación, ¿no? Porque hacemos el análisis, ¿no? De las cosas que pasan, de los incidentes, ¿no? De las experiencias y vamos mejorando, ¿no? Estamos en ese proceso. Y bueno, hay operadores, todo tipo de operadores, pues, ¿no? Operadores, tenemos montacargas de diferentes capacidades. Tenemos montacarga de 2,5 toneladas, de 5 toneladas, de 7 toneladas, de 10 toneladas, de 15 toneladas y uno de 25 toneladas. Entonces los operadores van escalando poco a poco. Entonces vienen,
Y como operador de montacarga pequeño, ¿no? Paleteros le llamamos aquí. O sea, paleteros porque montacarga pequeño solamente es pales, ¿no? Cargar, Vale, sí. descargar, ordenar almacén y todo eso. Entonces, viene aquí como paleteros y así van escalando, ¿no? Ya de aquí unos meses ya sube a montacarga de 5 toneladas, ¿no? De ahí unos meses a montacarga de 7, de ahí otros meses a montacarga de 15 y así va escalando, bueno, porque son diferentes, es diferente, casi se diferencian, ¿no? Los trabajos de los montacaras pequeños con los montacaras grandes. Se Claro. diferencian bastante, porque el montacara grande ya mueve cosas más pesadas, pues, ¿no? Hace más maniobras, las cargas son más pesadas, y Sí. entonces ahí es donde uno pone su conocimiento, bueno, pone su conocimiento, pone su experiencia, y así, pues, ¿no? Va escalando. El operador de montacarga va escalando, ¿no? De acuerdo al interés, al conocimiento, a las ganas que le pone, ¿no? Va escalando de un montacara pequeño a un montacara grande, ¿no? Y el tema de la remuneración es de acuerdo, ¿no? De acuerdo al grado de responsabilidad, ¿no? El grado de responsabilidad de un montacara más grande es más que el grado de responsabilidad de un montacara pequeño. Y Claro, entonces ¿nos la puedes remuneración es contar un poquito acerca de esos salarios? ¿Cómo están el tema de los salarios en Perú? Un aproximado. No es necesario que nos des el dato de tu empresa, pero aproximado. sí es como un aproximado, dependiendo también de los tonelajes de Claro. las máquinas. Un operador de montacara que opera montacara de 2.5 a 5 toneladas, la remuneración aquí en Perú está entre los 1.300 soles a 1.500 soles, pues, ¿no? De acuerdo al tipo de empresa donde estás trabajando. Y un operador de montacara de 7 toneladas a 15 toneladas ya es otra remuneración, ¿no? Que es más o menos 1.600 soles, 1.500 a 1.800 soles. Y después viene el montacarga de 25 toneladas, ¿no? De 15 toneladas a 25 toneladas y es una remuneración un poco más, pues, ¿no? Como por ejemplo de hasta 2.000 soles, de 1.800 hasta 2.000 soles, ¿no? Hasta 2.200, hasta 2.300. Máximo, Wow. dependiendo al tipo de empresa donde trabajas, ¿no? Oscila más o menos entre los 2.500, ¿no? Ahora, si vas a trabajar a una minería, a la mina, y es mucho más el pago, pues, ¿no? Es más el pago porque la mina se paga más. En Y uno, las claro, uno a medida que gana la experiencia, que sepa operar todo tipo de montacarga, todo tipo de capacidades de montacarga, entonces es muy recomendado y a veces se van a ganar más a la minería, ¿no? Ok, claro. Y si alquilan los equipos pueden ganar, digamos que puede ser mucho más rentable para algún montacarguistas. Un montacarguista que quiera en un futuro comprarse un equipo, comprarse un montacargas y empezar digamos que a ofrecer sus servicios, ¿es rentable para ellos hacer esto? Claro que es rentable, ¿no? Dependiendo en la zona, en la ubicación geográfica donde puedas presentar, ¿no? Donde puedas representar. Un operador que quiere salir adelante con su propio negocio, ¿no? Tiene que buscar una ubicación geográfica donde está la industria, pues, ¿no? Donde están los lugares industriales. Entonces es ahí donde hay mucha demanda. Y sí, es absolutamente muy rentable, ¿no? Y eso ya depende de la responsabilidad, ¿no? La Y de responsabilidad las del horas de personal. trabajo a las que, digamos que esté dispuesto a trabajar la persona. Claro, exactamente, pues, ¿no? Porque hay operadores de montacarga que a veces, como te digo, no vienen a cumplir la hora nada más, ¿no? Después de las 6 de la tarde ya no quieren saber nada, quieren estar con la familia, pues, ¿no? Y Claro. como también hay operadores que sí, absolutamente tienen pasión por los montacargas, se quedan hasta terminar, ¿no? No lo dejan en stand-by el trabajo, ¿no? Se quedan hasta terminar y lo terminan, pues, ¿no? Están ahí 24/7, bueno, porque Claro. siempre los clientes tienen la necesidad de alquilar montacarga así imprevistamente, ¿no? De acuerdo a sus necesidades. Entonces uno tiene que estar ahí 24/7. Claro. Entonces, todo se empieza así, ¿no? Todo se empieza así hasta donde uno va captando clientes, va teniendo una cartera de clientes, y ya después, ya los clientes grandes ya te solicitan ya con anticipación, ya no imprevistamente, bueno. Cuando uno empieza pequeño, siempre, ¿no? Te solicitan, tienes que ser un solucionador de problemas si quieres ganar clientes, ¿no? Claro. 24/7, tienes que ser un solucionador de problemas. Y así vas escalando, ¿no? Va creciendo la empresa y vas ganando más clientes, ¿no? Clientes más grandes, ¿no?
De los clientes más grandes es recomendable porque ellos son muy organizados y te solicitan con anticipación, ¿no? 2 días antes, 3 días antes, una semana antes, entonces te da tiempo para organizarte. Imagínate que ahorita nos dicen todos los clientes imprevistamente, necesitaríamos un director de operaciones o jefes de operaciones que estén ahí, su capacidad de resolver sean inmediatos, pero no hay mucho, pues no son pocos. Ya con el crecimiento que uno va teniendo, va ganando más clientes y clientes grandes, pues, ¿no? De acuerdo a Claro. cómo vas realizando tu trabajo, tu servicio. Y más que todo siempre es cubrir las necesidades del cliente al 100%, ¿no? Y cliente quede satisfecho con tu servicio, bueno, eso es lo que es muy importante, ¿no? ¿Qué tan común has visto tú en la industria mujeres? Mujeres apasionadas por el tema de los montacargas, por ejemplo. Solamente vi una ocasión a un operador de montacargas que era mujer, ¿no? Era en una empresa aquí en Zapolio, creo que era, claro, Zapolio, y operaba Mm, montacargas. Y yo la primera vez que le vi me sorprendí, pues, ¿no? Yo pensé que solamente operaban varones. Entonces es ahí donde yo la vi operar la montacarga al hacer un trabajo y son más responsables que los varones, creo, ¿no? Tienen en cuenta siempre tienen en cuenta sobre todo, ¿no? La seguridad, ¿no? No son muy confiados, ¿no? No tienen muchos errores que cometen quizás los operadores varones, ¿no? Que es ok. acelerar el hacer rápido. No se trata de eso, ¿no? Se trata siempre de trabajar cuidadosamente, ¿no? Prefiero hacerlo lento, ¿no? Que ocasionar un daño algo rápido, pues, ¿no? Porque cuando uno hace rápido las cosas, a veces el operador se quiere ir temprano, ¿no? Quiere acabar rápido, quiere irse temprano y hacer rápido su trabajo y en ese rápido ocasiona, pasa, ¿no? De que hay un incidente, ¿no? De que la carga se le cae, de que daña ¿cómo se llama? A sus activos de la empresa, ¿no? Del cliente, perdón, cuando a veces Claro. hay cosas ahí en el camino, ¿no? El tema de la mecánica, por ejemplo, en tu empresa, los operadores deben saber de mecánica de montacargas o este trabajo lo hacen personas diferentes, temas de mantenimiento, o es importante que ellos tengan algún conocimiento, o cómo lo manejan ustedes allá. Recomiendo siempre que el operador de montacarga tiene que tener conocimientos básicos de mantenimiento. Mecánica, ¿no? De Ok. mantenimiento, pues, ¿no? Eh, Más que todo los mantenimientos preventivos, ¿no? Como por ejemplo, tener un conocimiento básico en el tema al momento de hacer la inspección, ¿no? Cuando uno sabe hacer la inspección del montacarga, conoce todas las partes y los sistemas, ¿no? ¿Qué función cumple cada sistema, ¿no? Entonces, el montacarga tiene el sistema de transmisión, ¿no? ¿Qué función cumple el sistema de transmisión? El sistema eléctrico, el sistema hidráulico, ¿no? El sistema de refrigeración, que es de los refrigerantes, ¿no? Tiene que tener en cuenta esos conocimientos. Al tener esos conocimientos básicos, eh, lo primero que tiene que tener en cuenta es saber operar correctamente un montacarga. ¿A qué me refiero? ¿No? Me refiero a que hay algunos operadores, ¿cómo te puedo decir? Aquí llamamos los matapatos, ¿no? Que absolutamente trabajan muy alocados, trabajan muy rápido. Entonces, al trabajar muy rápido, al insistir mucho al equipo, al montacarga, hacen un desgaste mucho más rápido. Como por ejemplo, ¿no? Yo vi una vez operadores que, montacarga pequeña, ¿no? Dan marcha adelante y sin parar dan marcha atrás, dan marcha adelante, sin poner neutro, dan marcha atrás y así va desgastando el tema de los discos de la caja automática, ¿no? Claro. También vi operadores que a veces operan el montacarga por operar sin tener en cuenta el tablero, pues, ¿no? Los indicadores. Los indicadores del montacarga que están en el tablero, ¿no? El marcador de temperatura, el marcador de combustible, el tema del alternador, el marcador del alternador, del motor, ¿no? Y entonces a veces el operador, si no tiene conocimiento básico del tablero, opera por operar y póngale de que la faja se rompió, la faja del motor, ¿no? De la mariposa, el que enfría el motor. Entonces al romperse la faja va a recalentar. Entonces si un operador sigue trabajando sin mirar el tablero,
Entonces sigue trabajando, entonces se recalienta, ¿no? Recalienta. Ya se da cuenta cuando sale el humo, ¿no? El humo por el radiador, Wow. ¿no? Y entonces, si no tiene conocimiento, está dañando el montacarga, pues, ¿no? Es un gasto hacer la reparación, ¿no? El mantenimiento correctivo, ¿no? Entonces, cosas Claro. así, ¿no? De saber inspeccionar, de conocer las partes del montacarga, los sistemas del montacarga, ¿no? Para qué funcionan, ¿no? Y todo eso es importante, ¿no? Debe tener un conocimiento básico, porque si no tiene conocimiento básico, absolutamente hay probabilidades de que va, en vez, no te ayuda a prever, ¿no? A prever de que ocurra algo grave al montacarga, ¿no? Y es una herramienta sumamente importante, ¿no? Hay que Claro. cuidarlo, hay que darle su limpieza, sus puntos de engrase. Si no hacemos los engrases a los puntos, a veces se deteriora mucho más rápido, ¿no? Las articulaciones de la llanta, de los brazos, hay desgaste, ¿no? Fierro con fierro está desgastando cuando no lubricamos. Eso es muy importante, ¿no? Conocer, tener esos conocimientos básicos, ¿no? De los sistemas de montacargas. Dentro de los servicios que ustedes ofertan en la empresa son únicamente, o sea, son montacargas de combustión, no manejan montacargas eléctricos. En el tema de los montacargas, el tipo de combustible que tenemos son de los montacargas grandes que son petroleros, los montacargas pequeños que son gas y gasolina, ¿no? Y sí tuvimos la oportunidad de tener un montacarga eléctrico. ¿Y qué Hace pasó? años pasó de que no teníamos tanta experiencia en el tema electrónico, Ujú. entonces compramos un montacarga. El tema electrónico es muy delicado, ¿no? Sí, Es muy supremamente delicado. delicado, delicado, sumamente delicado. Entonces compramos y como nosotros vamos a hacer trabajos a diferentes tipos de empresas, hay terrenos, hay lugares donde hay bastante polvo, ¿no? Claro. Hay bastante brisa, entonces el montacarga eléctrico, entonces necesita hacer su mantenimiento así correctamente, ¿no? De acuerdo a uno cómo va trabajando. Entonces tienes que tener mucho más cuidado. Entonces compramos el montacar, estuvimos trabajando y empezó a fallar la batería, empezó a fallar una cosa, otra cosa y el mantenimiento era mucho más caro, pues, ¿no? Sí, Que un total. montacar convencional. Entonces, como nosotros tenemos en el taller solamente mecánicos de montacarga a De combustión, combustión. no tenemos electrónicos, entonces tercerizamos el mantenimiento con una empresa que realiza mantenimiento a montacargas eléctricos y nos salió un ojo de cara. Y Claro. entonces es ahí donde nos hemos dado de baja y ya preferimos ya más adelante, a largo plazo, comprar nuevo, ¿no? Lo preferible siempre es comprar nuevo, lo que me dicen en el tema de los montacargas eléctricos. Eléctricos. Claro, sí, por el cuidado y demás. Si ustedes son los dueños, los primeros dueños, pues digamos que van a poder garantizar todos esos cuidados que se debe tener con con estos equipos. Otra cosa que veo en el aviso que tienes en la parte de atrás, también manejan grúas. Sí, sí, Cuéntanos un tenemos poquito cómo ha grúas. sido como el tema de las grúas. Bueno, en el año 2019, claro, 19, ¿no? 19 o 18, ya 18, creo. Claro, en el año 2018, ¿no? Como ya teníamos decenas de montacargas y había clientes que nos solicitaban grúa, nos solicitaban transporte, ¿no? Lo que nosotros hacíamos era cumplir al cliente, pero tercerizando, ¿no? Con empresas terceras. Y entonces ganamos una cierta cantidad de clientes que solicitaban constantemente y empezamos a comprar un camión grúa. El camión grúa es el camión grúa que tiene su brazo articulado y se carga solo, ¿no? Ese es el camión grúa. Ok. No sé cómo lo llaman ahí en Colombia. Nosotros llamamos aquí grúa, bueno, ¿no? Compramos el primer camión grúa y bueno, ese camión grúa igual empezó a producir. Compramos una grúa telescópica, ¿no? Luego compramos otro camión grúa, luego compramos otra grúa telescópica y así, ¿no? Tenemos actualmente varias grúas, ¿no? De diferentes capacidades, ¿no? Tenemos grúa telescópica de 30 toneladas, grúa telescópica de 90 toneladas, tenemos camiones grúas de 20, de 12 toneladas y ahí, pues, ¿no? Nosotros cumplimos con las necesidades del cliente, ¿no? En la medida que los clientes les han ido solicitando, ustedes asimismo han ido ampliando su oferta de servicios. Claro, exactamente, sí. Ok. Y para los operadores de grúa, ¿qué requisitos?
El operador de Tienes, grúa, la grúa es mucho más, tener que tener mucho más conocimiento en el tema de seguridad. Claro, es un trabajo mucho más crítico, ¿no? Que el del montacarga. Entonces, un operador de grúa tiene que tener en cuenta muchísimo el tema de la seguridad industrial, de saber perfectamente identificar los peligros, los riesgos y la toma de la medida de control, ¿no? Si un operador de grúa telescópica tiene que tener en cuenta el tema de seguridad, después saber llenar el plan de izaje, el formato de izaje, el plan de izaje, donde ahí saca en estadística, ¿no? A cuánto por ciento va a trabajar la grúa de su capacidad, ¿no? Conocer las partes de la grúa telescópica, saber descifrar la tabla de carga de la grúa telescópica, el radio, la altura, el ángulo, todo ello, ¿no? Tener en cuenta, conocer perfectamente lo que son los accesorios de maniobra, ¿no? Las eslingas, los aparejos, le llamamos los separadores de carga, los grilletes. Y es un trabajo mucho más crítico, mucho más cuidadoso. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que el operador, lo más importante, tenga mucho conocimiento en seguridad industrial. no, ok, sí, son mucho, digamos que va mucho más allá que si lo comparamos con una montacargas, ¿no? Claro, exactamente. Es una labor mucho más crítica. Y un operador de grúa, más o menos, ¿cuáles son los salarios que pueden El estar devengando en Perú? Pero un operador de grúa está con los 3.000 soles, 2.500 soles, de acuerdo a la capacidad, de acuerdo al tipo de empresa, ¿no? En el rubro en que nosotros estamos está entre 2.500 soles a 3.000 soles, de acuerdo a la experiencia que tiene, de acuerdo a los tipos de grúas que operan, porque en las grúas hay diferentes modelos de grúas, ¿no? Grúas todoterreno, que son las RT, que está ahí en la foto, es una grúa RT, una Grove, y hay otras grúas que son sobre camión, ¿no? Sobre camión, eso depende de la experiencia, de los tipos de grúas que saben manejar, ¿no? Y hay operadores de grúa que saben manejar, operar todo tipo de grúas, ¿no? Todo tipo de modelos, ya tienen muchísima más experiencia, pues, ¿no? Muchos años de experiencia. ¿Cuál puede ser el rubro en donde más puedan ganar ellos? El rubro, a ver, en el rubro de las grúas, un gruero gana más, como te comenté, pero en el rubro de la minería también. La minería también. Ah, ok. La minería, claro, exactamente. En la minería, si trabajas directamente para la mina, te pagan el doble, el triple, de acuerdo Wow. a... Interesante. Y listo, Luis, pues me gustaría saber si de pronto quieres contarnos algo más acerca de toda esta experiencia tan interesante que nos has venido contando, o si de pronto quisieras compartir otra experiencia, alguna anécdota que hayas tenido que hoy día lo veas como anécdota, pero que tal vez en su momento fue algo, mejor dicho, eh, que, que te haya preocupado muchísimo. Bueno, todos hemos tenido anécdotas, experiencias malas y buenas también, ¿no? Bueno, las experiencias malas que te comenté en un inicio, ¿no? Cuando estaba empezando a operar montacarga, por la distracción, traté de hacer ocurrir un accidente, ¿no? Voltear a una mototaxi con la uña del montacarga, ¿no? Esa fue una Sí. experiencia para mí, ¿no? La otra experiencia fue cuando un operador montacarga trató de dejarle el trabajo a medias, pues no quería concluir el trabajo en el cliente porque la hora era importante para él, ¿no? Entonces, de otra manera, tuve que, como nadie quería ir a hacer el trabajo, a veces yo mismo tendría que ir a solucionar, pues, ¿no? A operar, a terminar el trabajo, ¿no? A hacerle comprender al cliente que por X razones el operador no podía terminarlo, pues, ¿no? Entonces, personalmente, como nadie quería ir a operar, tenía que ir yo a operar el montacara, terminar el trabajo inconcluso, pues, ¿no? Quedarme hasta tarde, ¿no? Son experiencias, ¿qué más? Otro tipo de experiencias, saber que al momento, una vez, ¿no? Un cliente nos solicita montacarga para bajar su mercadería, pero a veces el cliente por duro, por no querer pagar, ¿no? Te contratan el montacarga inadecuado y te imponen a que lo hagas con el montacarga que es inadecuado para realizar, ¿no? Por la capacidad. Como por ejemplo, ¿no? Un cliente nos contrató para la descarga de un contenedor de 40 pies con mercadería que más o menos pesaba 13, 14 toneladas, ¿no?
13, 14 toneladas pesaba y querían hacerlo con el montacarga de 15 toneladas. Pero ahí hay que tener en cuenta el volumen, pues, ¿no? El volumen hace que la carga pese más, pues, ¿no? El montacarga de 15 toneladas no estaba en su capacidad, estaba casi al 100%, pero por recomendación, por temas de seguridad, a un montacarga no se le puede trabajar al 100%, pues, ¿no? Correcto, A un porcentaje menor, ¿no? A un 80%, ¿no? correcto. Entonces, el cliente imponía para bajarlo con ese montacarga, imponía para bajarlo con ese montacarga, no quería pagar algo adicional para traer un montacarga más, para bajarlo entre dos montacargas. Y entonces, de tal posición, bueno, no tuve que arriesgarme, sinceramente, porque uno, al arriesgarme, daño a mi equipo, al montacarga, ¿no? Se voltea el montacarga para adelante y lo daño, bueno. Y aparte de eso, que el terreno no estaba en las condiciones debidas, bueno. Bueno, no lo realicé el trabajo, me vine. Es una experiencia que tuve también, ¿no? Claro. La otra experiencia, una experiencia positiva, es una experiencia buena, que hasta ahorita lo acuerdo, es después de la pandemia, cuando reiniciamos las actividades. Ay, ¿cómo les fue con el Bueno, tema de la estuvimos pandemia? dos A meses. propósito, ¿cómo les fue con la pandemia? Sí, el tema de la pandemia estuvimos 2 meses inoperativos. Wow. De todos los montacargas, solamente trabajaban 2 montacargas nomás en el Oh, tema por del sector Dios. de alimenticio, ¿no? Claro. Entonces eran 2 meses que no hemos producido nada y la preocupación era bastante, bueno, porque de alguna manera se tenía que seguir pagando al personal y todo eso. Entonces, estábamos reiniciando las actividades, estamos reiniciando las actividades y resulta de que me llama un cliente nuevo, ¿no? Indicando que necesitaba una grúa telescópica de 300 toneladas para hacer un trabajo. Entonces, yo me propuse hacerlo. Entonces fui a inspeccionar el trabajo. Antes de ir a inspeccionar, en ese entonces tuve que capacitarme más en el tema de las grúas, ¿no? Del plantizaje y todo eso, ¿no? Fui a inspeccioné el trabajo, medí el radio, la altura, ¿no? Cuánto pesa la carga, todo eso. Entonces, eh, le confirmé al cliente que sí lo puedo hacer el servicio. Conocí a un amigo que tenía grúas más grandes, pues, ¿no? De 500 toneladas, de 300 toneladas. Entonces traté de alguna manera tercerizar, ¿no? Tercerizar para cubrir la necesidad de ese cliente. Hicimos el servicio todo bien, todo perfecto, y ya el cliente se quedó satisfecho y nos ha seguido llamando hasta ahora y culminamos hacer su trabajo de hacer una nueva fábrica, ¿no? Una nueva sede con las grúas que teníamos, pues, ¿no? Wow. Entonces, como solucioné el problema, me contrató para la grúa pequeña de 30 toneladas y es ahí la grúa pequeña donde trabajo como un año, ¿no? Y nos ayudó bastante a levantarnos de lo que estábamos abajo, pues, ¿no? Claro. Entonces fue una experiencia para mí, un reto, ¿no? Pues, porque no sabía mucho de la grúa de 300 toneladas, fue un reto capacitarme, aprender y confirmar al cliente y poder solucionar, hacer toda la logística para hacer este trabajo grandísimo, ¿no? Porque era una carga, una máquina sumamente importante, costosa, ¿no? Y como el cliente que costaba millones esa carga, ¿no? Querían con seguro de carga, querían con todo eso, entonces tenía que solucionarle, pues, ¿no? Tercerizarme, contratar a una empresa y estar ahí pendiente de que salga muy bien. Claro. Y salió muy bien el trabajo. Salió muy Ah, bien el qué trabajo y buena. el cliente hasta ahora nos sigue llamando y somos buenos amigos. Excelente. Qué buena experiencia. Qué chévere, Luis. Luis, pues nada, te quería pues dar las gracias por este tiempo, por este espacio que has sacado para darnos todos estos tips, para contarnos todas estas experiencias que has tenido en el mundo de los montacargas y de las grúas. Muchísimas gracias por todo este tiempo, por toda esta retroalimentación y por todo este aprendizaje que nos das el día de hoy. Yo agradezco a ti, Marce, por esta oportunidad, ¿no? Para mí es la primera vez que estoy haciendo esta entrevista, ¿no? Este podcast con tu persona. Entonces vi que también es sumamente importante eh, el canal que tienes, el canal de YouTube. Tienes muchas vistas, es mucho más importante y para mí es un escalón más, sinceramente,
estar ahí presente, ¿no? Contigo en esta entrevista. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Esperamos que los suscriptores sigan aumentando y de pronto en una nueva oportunidad nos estaremos viendo, Luis. Muchísimas gracias por tu tiempo. Igualmente, muchas gracias, Bueno, Marta. que Cuídate estés mucho. bien. Vale, chao.